Ok, ya está y ya se está grabando. Pero... Muy bien. Es de la regla de los 4 pasos, ¿cierto? Sí. Ok. Ya se ve, sí. Mira, vamos a ver. El problema 15 nos dice que x más 1 sobre x es ese, f de x igual a... X más 1 sobre menos 1. Sí. ¿Y cuál es la duda con la función? Pues primero ya puse lo de x más delta x. Ajá. Y luego ya la función. Sí, mira, aquí necesitas hacer operaciones. Por ejemplo, esta x cambia por x más delta x, más 1 sobre x sería 1 sobre x más delta x. ¿De acuerdo? A la hora que tú restas la función original, en el siguiente paso, en el número 2, que vas a tener delta y, te queda x más delta x más 1 sobre x más delta x menos x menos 1 sobre x. Cancela las x, pero tienes que hacer estas operaciones. O sea, tienes que hacer las restas y sumas. Tienes que encontrar un común denominador que sería x por x más delta x y hacer toda la operación antes de continuar. Si yo lo hubiera hecho desde un principio, o sea, desde aquí, yo hubiera resuelto la suma primero, sacar x como común denominador y x cuadrada más 1. Pero igual lo puedes hacer acá, no pasa nada. ¿Sí? Entonces tienes que hacer primero toda esta operación antes de pasar al paso 3. Porque si no, no se te va a cancelar términos y eso al final te va a dar 0 sobre 0. ¿Sí? No sé si tengas alguna otra pregunta. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene dudas con su tarea? Bueno, entonces decíamos ayer que derivar utilizando la regla de los 4 pasos puede ser un proceso que nos lleve mucha álgebra, que sea muy tardado. Lo que vamos a hacer ahora es obtener, en base a lo que conocemos, que es la regla de los 4 pasos, una serie de formulitas que nos permita derivar de manera más rápida. Como les decía, lo más fácil para mí sería llegar y anotarlas y decirles, cópienlas y las vamos a usar. Pero yo sí creo que es importante que sepan de dónde salen, por qué son así. Y bueno, las vamos a deducir. Y vamos a hacerlo utilizando lo que conocemos que es la regla de los 4 pasos. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es cuando y es una constante. Y tenemos que hacerlo, como les digo, con lo que conocemos que es la regla de los 4 pasos. Primer paso, vamos a encontrar f de x más delta x. Como no tiene x, pues esto no cambia, sigue siendo lo mismo. Y luego, pasamos al siguiente. Vamos a encontrar delta y, que es a lo que acabamos de encontrar, le restamos la función original. Es decir, lo que acabamos de encontrar es c menos la función original, que también es c, y al restar dos cantidades iguales el resultado es 0. Tercer paso, dividimos todo entre delta x, que sería 0 entre delta x. Y cualquier 0 entre cualquier constante, el resultado es 0.
0 entre cualquier cantidad es 0. Entonces, por último, para tener la derivada de y, le aplicamos el límite cuando delta x tiende a 0 a delta y sobre delta x, es decir, es el límite cuando delta x tiende a 0 a lo que vale delta y sobre delta x, que es 0. Y acabamos de, bueno, no acabamos, sino que dentro de las propiedades de los límites hay una que nos dice que el límite de una constante es la constante misma. Por lo tanto, esto es 0. Y concluimos diciendo que la derivada de y, que vale c, es igual a 0. Primera formulita, la derivada de una constante es 0. La derivada de 3 es 0, de 5 es 0, de pi es 0. La derivada de una constante, cuando esta está sola, es 0. Entonces sería nuestra primera formulita. La derivada de una constante es 0. Segundo, vamos con y igual a x. Igual, lo que conocemos que es la regla de los 4 pasos. No lo podemos hacer de otra manera porque pues, es lo único que conocemos. Primer paso, encontramos x más delta x. Bueno, todas las x cambian por x más delta x. Como no hay nada más que hacer, nos vamos al segundo paso, que sería delta y, que es lo que acabamos de encontrar, le vamos a restar la función original. Lo que acabamos de encontrar es x más delta x, menos la función original que es x. Y ahí podemos cancelar una x con una x. Tercer paso, dividimos todo entre delta x. Nos queda delta y sobre delta x es igual a delta x entre delta x. Y al dividir cantidades iguales, el resultado es 1. Cuarto paso, la derivada de y con respecto de x será el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Es decir, el límite cuando delta x tiende a 0 de lo que vale delta y sobre delta x, que es 1. Y acabamos de decir que el límite de una constante es la constante misma. Por lo tanto, la derivada de y, que en este caso vale x, es igual a 1. Esa sería nuestra segunda formulita. La derivada de x es 1. Y la derivada de una constante es 0. Bien. Estoy grabando la clase, ahí la pueden luego checar también. Podemos continuar. Ok, vamos con la siguiente. Voy a cambiar de página. Número 3. Ahora nos piden cuando y es una sumas y restas de funciones. ¿Por qué podemos ver puntos, sumas y restas? Porque a final de cuentas la resta es un caso particular de la suma. Hacemos un arreglo de signos y sigue siendo una suma. Por eso es que se pueden trabajar directo. Y bueno, miren, acuérdense que para tener la derivada, lo que hacemos es aplicarle el límite cuando delta x tiende a 0. Y nosotros en límites ya vimos que hay otra propiedad, así como el límite de una constante es la constante misma, el límite de una suma equivale a la suma de sus límites. Es decir, si igual encontramos en el primer paso
f de x más delta x. Aquí no hay que perder de vista que tanto v, w contienen a x. Esto sería, bueno, voy a hacerlo sin paréntesis. Sería u más menos, porque es una sumas o restas, más delta u, más menos b, más menos delta b. Bueno, este sí nada más es más. Más menos w, más delta w, etc. Y luego en el segundo paso, cuando tenemos delta y, que es a lo que acabamos de encontrar, le restamos la función original, esto es u más delta u. Voy a usar solamente positivos, ya luego hacemos el arreglo de los signos, más b, más delta b, más w, más delta w, menos la función original que sería menos u, menos b, menos w. Y aquí estos términos se cancelan, por eso dejé solamente los positivos. Se cancelan. Y en un siguiente paso, dividimos todo entre delta x, sería delta y sobre delta x será delta u sobre delta x más delta b sobre delta x más delta w sobre delta x. Y por último, para tener la derivada de y con respecto de x, le vamos a aplicar el límite cuando delta x tiende a 0 a delta y sobre delta x. Es decir, el límite cuando delta x tiende a 0 a todos estos términos. Delta u sobre delta x más delta b sobre delta x más delta w sobre delta x. Y si hubiera más, pues a todos. Una de las propiedades de los límites me dice, lo que decíamos, que el límite de una suma equivale a la suma de sus límites. Entonces, le podemos aplicar el límite a cada término. Delta u sobre delta, esta es u, aunque no lo parezca, sobre delta x más el límite, cuando delta x tiende a 0, de delta b sobre delta x más el límite, cuando delta x tiende a 0, de delta w sobre delta x más, y ahí continúa. Por lo tanto, terminamos diciendo que, miren, este límite que tenemos aquí es una derivada, es la derivada de u con respecto de x más. Este límite que tenemos aquí también es una derivada, es la derivada de b con respecto de x más. Y este también es una derivada. Sería la derivada de w con respecto de x y ahí le sigue. Y entonces podemos terminar. Podemos terminar diciendo que, ahora sí ya voy a tomar en cuenta los signos, la derivada de y que vale u más menos b más menos w, etcétera, con respecto de x será derivada de u con respecto de x más menos la derivada de b con respecto de x más menos la derivada de w con respecto de x, etcétera. Es decir que cuando tengamos una suma o resta de funciones, se derivan cada uno de esos términos. Eso es lo que nos dice la formulita número 3. La derivada de una suma, podemos derivar cada uno de sus términos. Por ejemplo, miren, si y fuera x más 3, que es una suma, la derivada de y, bueno, derivamos cada término. Sería la derivada de x con respecto de x más la derivada de 3 con respecto de x. Y ya quedamos, de acuerdo a la formulita número 2, que la derivada de x con respecto de x es 1, y de acuerdo a la número 1, que la derivada de una constante es 0. Entonces esto sería 1. Así se trabajan las sumas y restas. Se deriva cada término por separado.
Así es como se obtiene la formulita para la derivada de sumas o restas. Bien, vamos con la número 4. Fíjense cómo todo lo estamos haciendo en base a la regla de los 4 pasos. Bueno, voy a... ¿Ya podemos? Ok. Quedamos que lo que vamos a usar de aquí en adelante es lo que tenemos en los recuadros. Eso es lo que hay que ir anotando en una hojita, haciendo una especie de formulario, una hoja suelta para traerla siempre a la mano y no estar dándole vuelta al cuaderno a ver a qué hora las encontramos. Bueno, voy a continuar. Número 4. Ahora nos dicen que y es igual a una constante por una variable. C es una constante, U es una función que contiene a X, por lo tanto es una variable. Igual, regla de los 4 pasos. Primer paso, f de x más delta x. Como C es constante, esa no cambia. U sí contiene a X, entonces sería U más delta U. Hacemos operaciones, es un producto, sería C por U más C por delta U. Ya no hay nada más que hacer, pasamos al siguiente paso. Delta Y, que es lo que acabamos de encontrar, le vamos a restar la función original, es decir, C por U más C por delta U menos la función original. Ahí, bueno, pues podemos ver que estos términos se cancelan. Tercer paso, dividimos todo entre delta X, nos queda C delta U sobre delta X. Y cuarto paso, para tener la derivada, le vamos a aplicar el límite cuando delta X tiende a 0 a delta Y sobre delta X. Es decir, sería el límite cuando delta X tiende a 0 de C por delta U sobre delta X. Y aquí viene otra propiedad de los límites. Cuando tenemos el límite de una constante por una variable, la constante la podemos dejar afuera del límite. Fue una de las propiedades que vimos al principio. Entonces la constante sale y nos queda límite cuando delta X tiende a 0 de delta U sobre delta X. Y vamos a terminar diciendo que la derivada de Y, que vale C por U, será C por este límite. Pero este límite es una derivada. Es la derivada de U con respecto de X. Y esta sería nuestra cuarta formulita. Siempre que tengamos una constante por una variable, la constante la dejamos fuera y derivamos la variable. Por ejemplo, si nos dicen que f de x es igual a 3 por x, su derivada será la constante queda fuera y derivamos la variable. Y la derivada de x con respecto de x es 1. 3 por 1 es 3. La derivada de 3x es 3. De 5x, 5. De 7x, 7. De menos 1 medio de x, menos 1 medio. De pi por x, pi. De menos 2 tercios por x, menos 2 tercios. ¿Por qué? Porque la constante queda afuera y la derivada de x es 1. Por eso la derivada de 3x es 3, de 5x es 5, de menos 4x es menos 4, de pi por x es pi.
La constante queda afuera y derivamos x. Y la derivada de x es 1. Bueno, esta fue la número 4. Número 5. Seguimos. Bueno, ahorita. Ya puedo cambiar de página. Seguimos con los productos. Número 5. Ahí, miren, estas formulitas las tienen en la página 39. Lo que ahí no viene es cómo se obtienen. Pero ahí están en la página 39 de su manual. Vamos a un producto de dos funciones derivables. Tanto u como b contienen a x, no son constantes. Las dos son variables. Entonces, ¿cómo se deriva un producto? Bueno, vamos a hacerlo por regla de los 4 pasos. Primer paso. En el primer paso, cambiamos todo por x más delta x, sería u más delta u por b más delta b. Y ya hemos dicho que si queremos ir evitando las indeterminaciones, necesitamos efectuar los productos. Esto sería u por b más u por delta b más b por delta u más delta b por delta u, sería delta u por delta b. Lo único que hice fue multiplicar. Siguiente paso, número 2. Vamos a tener delta y, que es a lo que acabamos de encontrar, le vamos a restar la función original. Es u por b más u por delta b más b por delta u más delta u por delta b menos la función original, que es u por b. Y aquí, bueno, vemos que eso se puede cancelar. Tercer paso, dividimos todo entre delta x. Y bueno, miren, en lugar de ponerle todo entre delta x, voy a dividir cada término entre delta x, que es exactamente lo mismo. Entonces sería u delta b sobre delta x más b delta u sobre delta x más delta u delta b sobre delta x. Ahí ya todo quedó dividido entre delta x. Cuarto paso, para tener la derivada, le aplicamos el límite cuando delta x tiende a 0 a delta y sobre delta x, es decir, sería el límite cuando delta x tiende a 0 de todo lo que vale delta y sobre delta x, que es todo esto, u delta b sobre delta x, delta. Le puse d. Más b delta u sobre delta x más delta u delta b sobre delta x. Y aquí vamos a usar propiedades de los límites. Una propiedad que dice, el límite de una suma equivale a la suma de sus límites. Entonces, le aplicamos el límite a cada uno de esos términos. La derivada de y con respecto de x será límite cuando delta x tiende a 0, delta b sobre delta x, más límite cuando delta x tiende a 0. Bueno, aquí me faltó un término que es u. B por delta u sobre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u delta b sobre delta x. Otra propiedad de límites. Los únicos que contienen a delta x es los que es delta u y delta b. Por lo tanto, u y b son constantes. Bueno, los podemos dejar afuera del límite. Sería u por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta b sobre delta x más b por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u
sobre delta x más, como aquí no hay constantes, nada queda fuera, sigue siendo el límite cuando delta x tiende a 0, delta u sobre delta x por delta b. Y entonces sí, vamos a terminar diciendo que la derivada de y, que es u por b, va a ser igual a u, que ya tenemos ahí, por este límite. Y este límite es una derivada. Es la derivada de b con respecto de x más b por este límite, que también es una derivada. Es la derivada de u con respecto de x más, miren, es cierto que este límite también es una derivada, pero queda suelto, bueno, este no era delta x, queda suelto un delta b que contiene a delta x, y como delta x tiende a 0, 0 por cualquier cantidad, esto se hace 0. Y llegamos a esta expresión que es la derivada de un producto. La regla es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Así es como se deriva un producto de dos funciones derivables de x. Primero por derivada del segundo más segundo por derivada del primero. Y bueno, miren, ya que estamos en esto, podríamos generalizar a un producto de tres funciones. No es nada más esto mismo que vimos acá. Es el primero por la derivada del segundo. Entonces sería los dos primeros por la derivada del tercero más primero y tercero por la derivada del segundo más segundo y tercero por la derivada del primero. Y esta sería la formulita si tuviéramos un producto de tres funciones. O sea, para 2 y para 3. Entonces, de esa manera es como se derivan los productos. U por B o U por B por doble. Entonces, ahí tenemos ya dos formulitas más. Son productos, sí, pero uno es para dos factores y la otra es para 3. Ya todo este proceso, como les digo, ya no lo vamos a hacer. Lo único que vamos a hacer es aplicar la formulita, que es lo que hay que traer en una hoja suelta. Bien. Vamos con la número 7 porque esta fue la 6. Y ahora vamos con los cocientes. Vamos a empezar con un cociente de dos funciones derivables de la forma u sobre b. ¿Listo? Ok, voy a cambiar. Bueno, ahorita que también. Bien, vamos ahora con 8, un cociente de la forma u sobre b. O sea, los dos son funciones derivables de x. Las dos contienen a x. Igual, regla de los 4 pasos. Sería, primer paso, todas las x cambian por x más delta x. Sería u más delta u sobre b más delta b. Ahí no hay mucho que hacer, entonces continuamos. Segundo paso, delta y, que es lo que acabamos de encontrar, le vamos a restar la función original, es decir, u más delta u sobre b más delta b menos la función original. Pero también dijimos,
En la medida de lo posible, necesitamos ir haciendo las operaciones. Esto es una resta de fracciones. Pues hay que hacer la resta como un denominador, b por b más delta b. Todo esto entre b más delta b nos da. O sea, todo esto entre b más delta b nos da b. Por lo que está arriba sería u por b más b por delta u. Y luego, todo esto entre b nos da b más delta b. Por u, con signo contrario, pues esto cambia los signos, sería menos u por b menos u por delta b. De entrada, estos son iguales y de signos contrarios. Ellos se pueden cancelar. Muy bien. Ya que hicimos las operaciones, entonces sí, pasamos a el tercer paso. Dividimos todo entre delta x. Miren, me voy a ahorrar unos pasos de álgebra. A la hora de dividir todo entre delta x, en lugar de ponerle aquí entre delta x, voy a dividir cada uno de los que quedan arriba entre delta x. Y así todo queda dividido entre delta x. ¿Por qué hacemos eso? Porque así nos conviene, es la forma como nos conviene presentar esto. Entonces, en lugar de ponerle aquí abajo delta x, lo que voy a hacer es que cada término de los que están arriba lo voy a dividir entre delta x. Sería b delta u sobre delta x menos u delta b sobre delta x. Y ahí todo quedó dividido entre delta x. Cuarto paso, para tener la derivada, le vamos a aplicar el límite cuando delta x tiende a 0 a delta y sobre delta x. Es decir, el límite cuando delta x tiende a 0 a todo lo que vale delta y sobre delta x. ¿Qué es esto? Que sería b delta u sobre delta x menos u delta b sobre delta x sobre b por b más delta b. Pausados. Propiedades de los límites. El límite de un cociente equivale al cociente de sus límites. Por lo tanto, aplicamos límite arriba y límite abajo. Sería límite, bueno, permítanme porque primero voy a trazar la línea de fracción. Entonces, límite al numerador, límite cuando delta x tiende a 0 de b delta u sobre delta x menos u delta b sobre delta x. Y límite al que está abajo. Esa es la propiedad del cociente. B por b más delta b. Otra propiedad de límites. La suma. El límite de una suma equivale a la suma de sus límites o de la resta, que es la misma. Aplicamos el límite a cada término arriba. Propiedades del límite. Sería el límite cuando delta x tiende a 0 de b delta u sobre delta x menos el límite cuando delta x tiende a 0 de u delta b sobre delta x. Abajo queda exactamente igual. Límite cuando delta x tiende a 0 de b por b más delta b. Una propiedad más de límites. Cuando tenemos una constante por una variable en un límite, la constante la dejamos afuera. Entonces sería b por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x menos u por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta b sobre delta x. Abajo sigue quedando igual. Ahora sí, vamos a encontrar el valor de esos límites. Y terminaremos diciendo que la derivada con respecto de x, de y que vale u sobre b, será b por este límite. Este límite es una derivada. Es
la derivada de u con respecto de x menos u por este límite, que también es una derivada, es la derivada de b con respecto de x, sobre, si delta x tiende a 0 y delta b contiene a delta x, este se hace 0 y nos queda b por b, que es b cuadrada. El límite de una constante es la constante misma. Y esta es la formulita que nos va a permitir derivar un cociente de la forma u sobre b. Todo sobre b cuadrada y arriba b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Aquí el orden sí es muy importante porque una es negativa. Si invertimos el orden, eso ya está mal. Todo sobre b cuadrada y luego es b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Esto es para un cociente de dos funciones derivables de x. Y bueno, vamos a aprovechar esta misma que acabamos de obtener para obtener la número 8 de manera ya directa, más fácil. Ahorita que pueda cambiar de página lo vamos a hacer. ¿Listo? Miren, esta que acabamos de obtener nos dice que la derivada de u sobre b es igual a todo sobre b cuadrada y arriba b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Así estaba la formulita que acabamos de obtener. Ahora, ¿qué sucede si... no es la 9. ¿Qué sucede si el cociente es, en lugar de u sobre b, constante entre variable? Es decir, que u sea una constante. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es que todas las u que aparezcan aquí van a cambiar por c. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría b por la derivada de c, porque u cambia por c, menos u cambia por c, derivada de b con respecto de x sobre b cuadrada. Pero acabamos de decir que la derivada de una constante es 0. Esto se hace 0. Por lo tanto, la derivada con respecto de x de c sobre b es igual. ¿Qué nos quedó? Menos c sobre b cuadrada por la derivada de b con respecto de x. Esto es un cociente, pero es un cociente especial, cuando el numerador es una constante. Por ejemplo, si quisiéramos, si nos dicen y es igual a 4 sobre x, hay que derivarla. Pues esta es una constante sobre una variable. La derivada, bueno, acuérdense los diferentes símbolos que usamos. Ahora le voy a llamar y', nada más para ir usando todos. Es una constante sobre una variable. La regla dice que es menos la constante que vale 4 sobre la variable al cuadrado por la derivada de b, que es lo que está abajo. Y la derivada de x con respecto de x fue la segunda formulita que dimos, es 1. Por lo tanto, su derivada será menos 4 sobre x cuadrado. Una derivada de estas por 4 pasos, pues nos llevaría mucho tiempo hacer. Y aquí pues la obtuvimos ya directo, aplicando la formulita que acabamos de obtener. Entonces, cuando sea c sobre b, es porque el numerador es constante. El denominador es el que es variable.
Y la formulita es esta que tenemos aquí. Bueno, vamos con la siguiente. Miren, para esta formulita, voy a cambiar ya la página. Necesitamos recordar, lo voy a hacer primero como una x a la n y luego ya generalizamos como una u a la n. Es una potencia. Para esta formulita necesitamos saber el desarrollo del binomio de Newton, porque acuérdense que para poder evitar las indeterminaciones necesitamos ir haciendo operaciones. Para derivar esto, en el primer paso sería f de x más delta x, entonces nos quedaría x más delta x a la n. Y si queremos evitar la indeterminación, pues hay que hacer este desarrollo con el binomio de Newton, que sería x a la n más n por x a la n menos 1 más n por... bueno, pero aquí me faltó. Empieza a aparecer el siguiente término que es delta x más n por n menos 1 sobre 2 factorial por x a la n menos 2 delta x al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a delta x a la n. Ese es el desarrollo del binomio de Newton. En el paso 2, para tener delta y, a todo esto que hemos desarrollado le vamos a restar la función original que es x a la n. A la hora que restamos la función original, esos términos se cancelan y nos queda solamente todo lo demás que es n por x a la n menos 1 por delta x más n por n menos 1 por x a la n menos 2 delta x al cuadrado sobre 2 factorial y así sucesivamente hasta delta x a la n. Cuando en el paso 3 dividimos todo entre delta x, cada término se divide entre delta x. Aquí se cancelaría y nos queda n por x a la n menos 1 más n por n menos 1 sobre 2 factorial x a la n menos 2. Y como este se divide entre delta x, pues ya nada más nos queda delta x a la 1. Y así sucesivamente hasta delta x a la n menos 1, porque todo se divide entre delta x. Cuando le aplicamos el límite para tener la derivada, cuando delta x tiende a 0, de todo esto que tenemos aquí, sería n por x a la n menos 1 más n por n menos 1 sobre 2 factorial x a la n menos 2 por delta x y así sucesivamente hasta delta x a la n menos 1. Y luego la propiedad de límites, límites para cada uno de ellos. Este término, como es constante, me queda tal cual. Pero como todos los demás van a tener un delta x y delta x tiende a 0, todos los demás, incluyendo los de en medio, tienden a ser 0. Porque todos tienen un delta x y delta x tiende a 0. Y entonces terminamos diciendo que la derivada de y que vale x a la n es, esto que es constante, n por x a la n menos 1. La forma más general de encontrarla es como una u a la n. Esta derivada es n por u a la n menos 1, miren, muy parecida a esta, pero lleva un último término. Derivada de u con respecto de x. Esta es para las potencias. Fíjense cómo el exponente baja y se le resta 1. Por ejemplo, la derivada de x cuadrada. El exponente baja y se le resta 1. Perdón, sí. Estaba yo pensando en x cúbica. 2x, sí, tiene razón. Perdón. La derivada de x cúbica. 3x cuadrada. La derivada de x cuarta. 4x cúbica. El exponente baja y se le resta 1.
La derivada de x a la menos 3. Menos 3x a la menos 4. La derivada de x a la menos 5. Menos 5x a la menos 6. La derivada de x a la 1 medio. Un medio de x a la menos 1 medio. La derivada de x a la 2 tercios. Dos tercios de x a la menos 1 tercio. La derivada de x a la menos 1 medio. Menos 1 medio de x a la menos 3 medios. O sea, estas son derivadas que ustedes tienen que resolver casi en automático. Directo. Bueno, miren, en algunos libros manejan una formulita para derivar raíces cuadradas. Luego seguimos platicando si quieren. Y si no, pueden salir y hacerlo allá afuera. Manejan derivadas para raíces cuadradas. La verdad es que no la vamos a ver nosotros. No porque no vayamos a derivar raíz cuadrada. Por ejemplo, si me dice, deriva la raíz cuadrada de x, o sea, no es porque no tengamos una formulita para derivadas, no la podamos hacer. Todas las raíces, incluyendo las raíces cuadradas, antes de derivarlas vamos a poner en forma exponencial. A final de cuentas, toda raíz puede escribirse como una potencia. La raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1 medio y se deriva como una potencia. Entonces, no vamos a tener una formulita para raíces cuadradas. No significa que no vayamos a derivar raíces cuadradas. Lo que sucede es que toda raíz la vamos a escribir como potencia y la derivaremos como una x a la m. Si alguien ya la conoce, la maneja, la quiere seguir usando, yo no tengo problema por ese lado. Si la quieren usar, adelante. Pero en este curso yo no veo ninguna para radicales. Porque como les digo, toda raíz a final de cuentas puede ser escrita como una potencia. Bueno, mañana, además de que traigan la hojita con sus fórmulas, que ese va a ser su boleto para entrar a clase, una hoja suelta, no en el cuaderno. Quien no traiga la hojita con las fórmulas no se va a poder quedar a clase. Con la pena del mundo le voy a tener que pedir que salga. También necesito que traigan los que tengan su manual, bueno, pues ya, ahí lo tienen. Los que no, hay que conseguir esta actividad que vamos a hacer mañana aquí en el salón, cada quien en su mesa banco, pero sí necesito que la traigan. Entonces, si esas dos cosas mañana no las traen, no se van a poder quedar. Con toda la pena del mundo, les voy a pedir que salgan. En la página 41. Hagan de cuenta que es su boleto, como cuando van al cine, es su boleto para entrar a la función, hay que presentar eso. Y a diferencia del cine, pues aquí no hay 2 por 1, ¿verdad? Aquí cada quien con la suya. Me refiero a su tarea, cada quien con su tarea. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, pues me da mucha pena verlos aburridos.